aquí. Entonces, pues Juan Daniel Oviedo es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía y un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse en Francia. Fue profesor, director doctoral de economía y director de planeación en la Universidad del Rosario y actualmente es director del DANE desde hace 2 años. Y pues yo voy a empezar con la primera pregunta y es, ¿cuál es la importancia de la estadística para un país? Bueno, no, muchas gracias. Yo, la verdad, me siento muy contento de estar aquí en este escenario. Mm, Pues ustedes, como lo dijo Emilia, en esencia yo soy profesor y me parece muy interesante poder ahora, que no he podido ir a dar clase a la Universidad del Rosario por temas de trabajo, poder aprovechar esos espacios para compartir algunas experiencias. Miren, cada vez más las estadísticas para un país se vuelven, en el mundo en el que ustedes se van a enfrentar prospectivamente, se vuelven cada vez más importantes porque ese concepto o ese atributo de las estadísticas del cual estamos hablando y que estoy hablando en voz propia como director del DANE, que son las estadísticas oficiales, se vuelven un referente o como un polo a tierra para poder tener unos criterios básicos para tomar decisiones. Las estadísticas como tal lo que buscan reflejar es de forma sintética a través de un indicador o a través de una serie histórica o a través de una tasa de crecimiento, un fenómeno, describir un fenómeno y describir cuál es el estado de un fenómeno. Y cuando nosotros hablamos de fenómenos podemos hablar de una relación social como el empleo, por ejemplo, o de un comportamiento abstracto como es ese concepto de los precios, ¿sí? Uno no ve a los precios viajar por Transmilenio, pero uno sabe que los precios en sí mismos juegan un rol supremamente importante desde el punto de vista de los conceptos, ¿sí? Porque con ese precio ustedes saben si compran o no compran la camiseta que quieren según el presupuesto que les dan sus papás, por ejemplo. Entonces, las estadísticas se vuelven importantes en esta sociedad y sobre todo en la sociedad que ustedes van a administrar, porque antes las estadísticas eran un recurso escaso en el sentido en que la descripción de los fenómenos a través de datos o de información estaba circunscrita a un número reducido de actores. Por ejemplo, los DANES de los países que son las Oficinas Nacionales de Estadística, o los bancos centrales, o una que otra agremiación destacada en el país. Pero ahora, en la medida en que la tecnología ha permitido la sistematización de muchos fenómenos, esos fenómenos están dejando huella. Entonces, por ejemplo, cada vez inmediatamente cuando sucedió la pandemia, todo el mundo, y empezó la emergencia sanitaria, todo el mundo empezó a buscar sobre qué va a pasar con el empleo, porque nos decían, esto va a ser gravísimo para el empleo porque vamos a tener que cerrar todas las empresas. Entonces, ya no solo activamente el DANE produce la estadística de desempleo, sino que, por ejemplo, vía Google Trends, que yo creo que ustedes lo conocen, ustedes cuando quieren ver qué está pensando el resto del mundo, ustedes van a Google Trends y preguntan qué está pasando con la palabra desempleo y pueden ver las búsquedas que han sucedido en Colombia en materia de desempleo. Eso en sí mismo es un dato que produce una información y que algunas personas pueden decir de forma errónea, no, ya el problema del empleo no es un problema importante para el país porque la gente ya no está buscando tanto la palabra empleo o la palabra desempleo en Google. Entonces, cada vez más el hecho de que la sistematización y las tecnologías de información permitan que los fenómenos dejen huellas o dejen rastros. Por ejemplo, sus teléfonos móviles nos permiten ver qué está pasando con la forma en la que ustedes
en general como sociedad, como actores de la ciudadanía, están cumpliendo el confinamiento o no, ¿sí? Entonces, todos esos elementos dejan una cantidad de huellas que desafortunadamente, como se vuelve un lago o un mar o una avalancha de información, pues a uno de los papás le dicen que los peces siempre comen en río revuelto, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que hay, en esos contextos en los que hay mucha información, muchas personas van a querer apropiarse de esa información y decir, esa información es verdadera, esa información es falsa, créanle a esa información. Y empezamos con una tendencia muy preocupante desde el punto de vista de información, que es el concepto de fake news, que ustedes conocen más que yo. Y por eso las estadísticas oficiales se vuelven fundamentales como ese referente para decir, podemos estar en una avalancha de información, podemos estar en un mar muy agitado, pero hay unos faros que siempre están alumbrando y que siempre están diciendo qué barcos pueden pasar por ahí, qué barcos no pueden pasar por ahí, de qué profundidad estamos hablando, de qué condiciones climáticas estamos hablando. Entonces, las estadísticas oficiales se vuelven de forma de analogía esos faros en un mar muy revuelto de conjuntos de información que se pueden generar, que se pueden producir en el país, pero que sobre todo muchas personas se pueden apropiar y empezar a confundirnos, ¿sí? Una gráfica mal planteada, una estadística mal descrita, puede orientar o generar sesgos sobre una posición política como una decisión de a qué sitio ir o a qué sitio o dónde hacer las chaquetas del prom. Cualquier tipo de decisiones requiere que haya unos criterios básicos que las discusiones que hemos tenido en las oficinas estadísticas a nivel mundial, y por eso es un tema serio, es que tenemos que convertirnos en esos faros, en el sentido en que no podemos negar que la información se está multiplicando, pero que debe haber unos referentes específicos y por eso existe ese concepto de las estadísticas oficiales. Entonces, para concluir la pregunta de Emilio, que es una pregunta bien difícil, las estadísticas oficiales son fundamentales en la sociedad en la medida en que son un valor público, son un bien público que constituye un referente para que cualquiera, no importa si son ustedes o sus papás o sus profesores o las universidades que los van a aceptar, puedan tomar la mejor decisión frente a los elementos que deben ser tenidos en cuenta para tomarla. Eso sería como la reflexión. Y ya muy cerca de ustedes, ustedes se van a enfrentar a ese mar revuelto de información. Qué bueno que ustedes puedan contar con unos faros, de decir, no me voy a preocupar si esa persona habla bien o tiene acento gomelo, lo que sea, pero lo que dice se acerca a la verdad. No es la verdad, porque la verdad no la tiene nadie, espero que eso les hayan enseñado en el colegio. Pero lo que dice esa persona cumple con unas condiciones que está lo más cerca posible de esa verdad que nosotros tenemos como referente. Eso es súper importante para ustedes, porque qué bueno que Colombia, en vez de estar pensando que el director del DANE le hace el favor al presidente para que la economía crezca más o el desempleo sea más pequeño o la inflación sea más pequeña, pues la gente diga, el director del DANE dijo que el desempleo es 19.8, preocupémonos y empecemos a reflexionar como sociedad cómo vamos a resolver el problema del desempleo. Eso es más o menos como el contexto de la respuesta que quería compartir con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias, señor Oviedo, por estar aquí. Nos interesaría saber qué le aporta, qué le ofrece el DANE al país. Bueno, el DANE, para que ustedes sepan un poco, va a cumplir 67 años. El DANE le aporta al país, en primer lugar, una institucionalidad
ese faro que en el cual se convierte el DANE en este momento es una entidad de rango ministerial, es decir, formamos parte del gabinete presidencial, que eso le da una posibilidad de ejercer una tarea con unos criterios técnicos, ¿sí? Con unos criterios de autonomía no completa, porque ustedes saben, en Colombia hay instituciones que son públicas, pero que son completamente independientes del gobierno, de la rama ejecutiva, como por ejemplo el Banco de la República, la Contraloría, la Procuraduría. Nosotros no somos el Banco de la República, pero el hecho de que el DANE tenga una institucionalidad tan fuerte de rango ministerial, pues se asume automáticamente, y así sucede, que el presidente sabe qué hace el DANE, ¿sí? Y no es por allá el funcionario de cuarto nivel que depende del Ministerio de Hacienda el que hace el procesamiento de las oficinas, perdón, el procesamiento de las estadísticas. Y le ofrece un concepto muy simple, y es información para todos. ¿Qué significa ese lema que nosotros tenemos, el lema institucional que construimos junto con el equipo de comunicaciones? Perdón, yo cierro el correo. De información para todos. Pues lo que implica esto es que provee unos conjuntos de información que le permiten a las personas conocer los referentes sociales, los referentes económicos y los referentes ambientales de lo que está sucediendo en el país. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de producción estadística que se refleja en información que les permiten a los habitantes del país saber cuántos somos, ¿sí? Responder preguntas básicas para nuestras decisiones, como son cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos, qué tan efectivos somos en la toma de decisiones políticas, qué tan inseguros nos sentimos, cómo percibimos la vida en general, cómo nos estamos educando, cómo estamos trabajando, qué nos está pasando en materia de desempleo. Entonces, el DANE, como Oficina Estadística Nacional, resuelve una de las preguntas más importantes que tiene una sociedad, y es no solo definir su identidad desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, sino también su aparato productivo, poder perfilar qué hace ese aparato productivo, cómo funciona ese aparato productivo y quién participa en ese aparato productivo del país. Entonces, el DANE le ofrece al país un conjunto de información que está producida con unos estándares de calidad que, como lo decía anteriormente, hacen que por esos mismos estándares esté lo más cerca posible de la aproximación de la verdad o de la realidad de los fenómenos. Por consiguiente, tomar decisiones con esa información se vuelve no solo una moda o un interés personal, se vuelve un deber, porque es una información que es un bien público que todos reciben y por consiguiente deberíamos creer. Lo difícil que pasa en Colombia frente a ese valor que debería ofrecer el DANE es que desafortunadamente, como nuestras instituciones y nuestras reglas sociales están asociadas con fenómenos de poca transparencia, como la corrupción, las mentiras, se asume que el DANE a veces miente por hacerle favor al presidente, ¿sí? Porque el presidente es el jefe. Yo quiero hablarles claro, el presidente es mi jefe, ¿sí? Y yo dependo del presidente.
Pero el presidente sabe que siendo mi jefe, mi función es simplemente ser el vocero de una información que se recoge en todo el país. ¿Sí? El DANE no se inventa los datos. Él, de una u otra forma, como lo decíamos con Mauricio, el director de comunicaciones que me está acompañando en la reunión, el DANE es la voz de la gente. ¿Sí? Es la voz de ustedes en algunas encuestas que vamos a desarrollar, como cuando les preguntemos a ustedes sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la encuesta que vamos a hacer con el Ministerio de Justicia en instituciones educativas, ¿sí? O cuando ustedes ya entren al sistema universitario y puedan ser seleccionados en una muestra de una encuesta de hogares y el DANE vaya a sus casas y ustedes cuenten qué nivel educativo tienen y en qué área de conocimiento. Entonces, creo que el DANE le ofrece al país una información para todos, es decir, que incluye a la población joven, que incluye a la población adulta mayor, a los pobres, a los ricos, a la población LGTBI, a la población en discapacidad, a los indígenas, a los negros, a los gitanos que habitan en el país, para que desde su punto de vista, con esa información, puedan tomar buenas decisiones. Creo que ese es el valor social más importante que nosotros aportamos al país. Gracias, Juan Daniel, por estar aquí hoy. Pues conectando con lo que venías diciendo, yo quería preguntar, ¿qué garantiza que las estadísticas del DANE sean confiables? Ok. Qué bueno que esa pregunta me la hagan. Miren, ¿qué garantiza? Uno, la idoneidad profesional de la persona que dirige la entidad. ¿Sí? Por eso, pues, ustedes van a ser votantes en el futuro y ustedes tienen como constituyentes que tener clarísimo que siempre que estén evaluando a un gobierno, tienen que evaluar el perfil profesional de la persona que está asumiendo la dirección del DANE. ¿Sí? Que eso ha sido un elemento fundamental para garantizar que el DANE sea una institución que haya durado 67 años y el número de directores me corchan, pero no es más de 20. ¿Sí? Es decir, que no es como los ministros de justicia que están llamados a durar solo 18 meses en promedio en la historia reciente del país. ¿Sí? Entonces, primero, el perfil profesional de quien lo administra. Y segundo, la confiabilidad de las estadísticas del DANE, a pesar de que es una institución que depende de la rama ejecutiva, está fundamentada en un código de buenas prácticas que asumió la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1993. Ustedes saben que los documentos, Colombia, al ser miembro de las Naciones Unidas, todas las resoluciones de la Asamblea pues son documentos supra legales de carácter internacional que tienen que ser cumplidos con el máximo rigor, que si los incumplimos automáticamente no solo generamos una falla a nivel nacional, sino que seríamos juzgados a nivel internacional por el incumplimiento de esos principios. Y esos principios están no como las tablas de Moisés escritas en piedra, sino que se están predicando constantemente por la existencia de una comunidad estadística internacional muy fuerte. Todos los países de las Naciones Unidas constantemente, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, nos estamos reuniendo en diferentes foros, en diferentes escenarios, para discutir, validar y poner a prueba esos principios en la operación estadística que nosotros desarrollamos continuamente. Y adicionalmente, el DANE en Colombia es una entidad con más de 3.000 personas, con presencia en el territorio, con un recurso humano basado en economistas, estadísticos, ingenieros catastrales, antropólogos, es decir, es un equipo
humano con competencias científicas muy importantes, que además cumple con mucha responsabilidad ese deber de acercarnos a nuestros usuarios para, a través del concepto de cultura estadística, que es el que dirige Mauricio, el director de comunicaciones, con ese concepto de cultura estadística nosotros podamos empoderar a los ciudadanos. Yo creo que están todos los escenarios dados. Lo que no permite, lo que no deja que la gente confíe en el DANE, llamémosla no a ciegas, pero con un nivel de confianza mayoritario, es que todavía en el país nos cuesta creer eso, ¿sí? Nos cuesta creer que hay una persona que tiene un jefe, que es el presidente de la República, en la cual tanto el jefe, el presidente de la República, como el del DANE, yo, sabemos, y es conocimiento común, que mi función no es mostrar los logros del presidente, porque para eso están los ministros de cada sector, y para eso hay una agencia presidencial de comunicaciones y de seguimiento a todos los indicadores, hay un plan de desarrollo. Él y yo sabemos que mi función es simplemente tomarle fotos a la realidad, fotos que a veces salen borrosas, como el censo, pero otras que salen muy bien, como las encuestas de mercado laboral, la medición de inflación, y esas fotos no se deben matizar ni hacerles Photoshop simplemente porque son feas o porque son bonitas, y lo que se necesita es que haya fotos bonitas o haya feas respectivamente. Es difícil, pero creo que nuestra responsabilidad, tanto a la mía como director del DANE como para los futuros directores del DANE, es seguir dando ese mensaje, y es que a partir del rigor y la objetividad podemos hacer evidente la independencia técnica que tiene la entidad, a pesar de que administrativamente somos como un ministro del presidente. Lo único es que somos el ministro del presidente para decir las cosas como son, no en función de cómo deberían ser o cómo quisiéramos que sucedieran en el marco de un plan de Bueno, gobierno. buenas tardes, señor Oviedo. Gracias por estar aquí. Pues con la nueva forma de vivir y de trabajar que nos ha traído la pandemia, quisiéramos saber, ¿el DANE ha tenido que reinventarse en algún aspecto o trabajar de manera distinta? No, pues imagínate. Si todos estamos entendiendo que el DANE tiene que ir a buscar los datos, ¿sí? Porque acuérdense, el DANE lo único que hace es ser un faro que le muestra a los barcos en un mar revuelto de información, es a través de diferentes códigos, algunas variables importantes de criterios fundacionales, como por ejemplo la profundidad de ese momento, de esa zona en lo que está asociado con el faro, pero también lo que pueda estar sucediendo en materia de corrientes marinas o cualquier tipo de elementos. Entonces, esa información es una información que toca ir a recoger. ¿Dónde? Pues a las personas en sus casas tenemos que ir a preguntarles cómo viven, ¿sí? Cuántos son, de qué material está hecha las paredes de las casas, ¿sí? Que nosotros somos muy afortunados de no pensar en eso, pero en el país hay personas que tienen casas que no son tan robustas como las nuestras. ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Cuáles son las condiciones básicas de salud? ¿Cómo se sienten? Si se sienten solos, si se sienten deprimidos. Tenemos que preguntarles en qué están ganando su vida, como informales, como formales, como empleados, como patrones,
si tienen un negocio, si tienen una papelería. Todas esas cosas nosotros no tenemos un radar o un satélite que pase por Colombia e identifique todos esos elementos, ¿sí? Porque algo, si a ustedes les interesa el periodismo, es que el periodismo o la información también son el reflejo de una sociedad. Y en una sociedad hay cosas que son objetivas y hay cosas que son subjetivas. Hay cosas que son objetivas como el color blanco, hay cosas que son objetivas como que el agua moja, pero hay cosas que son subjetivas en función de si yo me siento solo o no, a pesar de que esté en una familia, ¿sí? Yo me puedo sentir solo, ¿sí? A pesar de que tenga muchos amigos. Y a mí nadie me la puede montar por decir, usted, esa cosa de sentirse solo, si mire si tiene papá, mamá, tiene una vida cómoda, tiene amigos, amigas. Depende de uno, ¿sí? Entonces, esa información subjetiva hay que buscar la forma de poderla captar, poderla recoger para convertirlas en esa información sintética del faro, ¿sí? Porque el faro no echa toda la lora que yo les he echado en este momento. El faro manda una luz y a veces manda un código Morse y manda algunas señales y automáticamente los marineros saben que por ahí no se meten, que pilas con eso, con lo otro. Entonces, pues recoger las cosas en muchas ocasiones implicaba tocar la puerta, decir, bueno, acá les va a caer el DANE, ¿sí? No la DIAN, sino el DANE, les va a caer el DANE, díganos a qué horas están casi todos, porque queremos hablar de cómo está compuesta la familia que vive acá y todo eso. Esas entrevistas se hacían presencialmente y en el marco de la cuarentena, pues no las podíamos hacer. Entonces nos tocó rápidamente y de pronto algunos de ustedes, si ven televisión todavía de los canales abiertos, en las horas de los noticieros vieron la propaganda del DANE diciendo que la hacemos por teléfono, que va a ser más corta, y nos tocó cambiarnos a hacer encuestas telefónicas. ¿Qué otra cosa nos ha tocado hacer? Por ejemplo, nosotros vamos a mercar, ¿sí? Hay una pregunta que de pronto cuando ustedes vayan creciendo, que es muy de moda, que es ¿dónde merca el DANE? ¿Sí? Y entonces, ¿dónde va el gomelo del DANE a mercar para decir que la inflación es tan pequeña? ¿Sí? Porque todo el mundo dice, no, es que los precios suben y suben y suben y la inflación y la inflación. Entonces le dan a uno palo que ¿dónde merca el gomelo del DANE? El DANE va a mercar, pero no va a mercar como tal. Va a hacer el mercado a medias, preguntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente afortunados somos nosotros y la mayoría de todos nosotros tiene la oportunidad de que va a un solo sitio y compra todo, ¿sí? Una gran superficie, un de uno, lo que sea. Pero buena parte del país compra la verdura en una parte, en un pequeño supermercado, compra los abarrotes en San Andresito, o compra la ropa en el centro de la ciudad, ¿sí? No la pide por internet. Entonces nosotros todavía tenemos que ir a preguntar a esos establecimientos sobre esos precios. Entonces a las personas que hacen esa tarea nos tocó decirles, para que no usen el sistema de transporte, los vamos a poner a mercar, entre comillas, en un perímetro en el que usted pueda ir a pie o en cicla para no usar el sistema de transporte. Con las empresas, pues nos ha tocado ser pacientes, porque pues imagínense que uno les diga, bueno, ¿y cómo le está yendo? En el marco de la pandemia, pues uno le va a decir, oiga, pero si estoy viéndola bien difícil, me ha tocado echar a 20 personas y ahorita usted me quiere decir cómo me está yendo. Entonces nos ha tocado manejarlos de una forma muy especial y otras operaciones que nos tocó suspender, ¿sí? Nosotros tenemos una encuesta que se llama ¿usted qué hizo en su último viaje? ¿Sí? Entonces, que en el marco de la pandemia yo no voy a llamar a una casa que está encerrada, que seguramente tuvo que cancelar las vacaciones de Semana Santa, que todos los viajes, todos los planes de viaje se cayeron, pues yo no voy a llamar de cínico a decir, oiga, venga, ¿cómo le fue en el último viaje que hizo en el último mes? Porque pues me insultan, se me cuelgan. Entonces, otras operaciones tuvimos que suspenderlas en el marco de la pandemia. Entonces, metodológicamente nos tocó redefinir esas formas de contacto con las personas
que nos están también llevando a innovar. Por ejemplo, algunas encuestas van a seguir siendo telefónicas. ¿Por qué? Porque la presencialidad no se necesita y esa plata que se gasta uno llevando a la gente a todas las casas, optimizando el teléfono, nos puede permitir dar luces sobre otras necesidades de información que tiene la sociedad. Entonces, sí nos ha tocado repensarnos, ha sido una tarea muy difícil. Cumplimos ahora el 12 de septiembre 6 meses como de gestión de innovación a la fuerza en el DANE, pero creo que pues, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para lograr que ustedes sepan qué está pasando en el país en este momento. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Y un poco siguiendo la pregunta de Sebastián, me gustaría saber cómo ha afectado la pandemia al país según las mediciones del DANE. Bueno, eso sí es el preparatorio, es el examen final. A ver si me acuerdo de todo. Bueno, primera cosa, para que ustedes se lo lleven, que es la carreta que yo siempre he hecho y me gustaría que al menos ustedes se llevaran ese mensaje. La pandemia, obvio, nadie la tenía en el radar, ¿sí? Pero la pandemia se gestionó por cosas que nosotros mismos decidimos, ¿sí? Hubo países que tomaron la decisión de no tener cuarentenas, ¿sí? Y no se han muerto todos. Otros países necesitaban tomar la cuarentena. ¿Y por qué? De pronto voy a ser muy extensivo, pero me gustaría mucho que escucharan este mensaje porque creo que los va a empoderar frente a los criterios que ustedes deben tener como aficionados de periodismo, interesados en el tema de periodismo, sobre lo que está pasando en el país. El país tomó la decisión de ir a una cuarentena generalizada temprana, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabíamos que si la epidemia avanzaba, el sistema de salud iba a colapsar y no íbamos a poder tener la suficiente capacidad de respuesta para salvar vidas, que es la función del sistema de salud. Eso llevó a tipificar por primera vez en la historia del país un choque económico es como un golpe al funcionamiento de la economía súbito, que fue simultáneo en la oferta y en la demanda. Les voy a explicar qué es un choque de oferta. De pronto ustedes escucharon los problemas cuando la vía al llano hubo un derrumbe y se cayó la vía al llano, que salían noticias, uy, qué susto porque no va a llegar comida a Bogotá, que tenemos un problema con el arroz, con la carne, ¿sí? O cuando los indígenas del Cauca tapan la Panamericana, o cuando hay una gran inundación, como sucedió con Hidroituango. Esos son choques de oferta, porque se afecta la disposición de bienes y servicios en la economía. Un choque de demanda, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos una condición que empobrece a la población, como por ejemplo no poder trabajar, ¿sí? Entonces, Colombia desde el 12 de marzo tuvo un choque de oferta porque automáticamente cerró todas sus empresas. ¿Por qué? Para evitar que las personas que trabajaban en esas empresas tuvieran que desplazarse y volverse vectores de contagio del COVID-19 en el carro, en el bus, en el avión, ¿sí? Pero, pues la economía, como ustedes lo van a conocer en otra charla, si me quieren volver a invitar, si no quedan aburridos, es circular. Entonces, eso que se produce en las empresas que cerramos depende de gente que vive de eso y come de eso, ¿sí? Entonces, la gente encerrada en sus casas, pues muchos se fueron a sus casas de mesa de yeguas y están pasando delicioso la pandemia por allá, pero otros se quedaron en sus casas viviendo 6 personas en 50 metros cuadrados y automáticamente se generaron unas tensiones de convivencia, problemas de salud mental, de depresión,
problemas de violencia intrafamiliar, ¿sí? Porque los papás como que, uy, ya no más, ya no me aguanto más esta situación, porque entonces mientras trabajan, después las horas de clase de pronto de sus hermanos más pequeños, ustedes ya son más autónomos. Entonces, todos esos elementos se tradujeron en cosas objetivas, como por ejemplo, que la economía colombiana contrajo su capacidad de agregar valor en un 15%. Es decir, si nosotros antes, en un trimestre, éramos capaces de producir 100 sacos en una industria de tejeduría, en ese trimestre solo pudimos producir 85 sacos. ¿Sí? Ese 15% de contracción de la capacidad productiva en un trimestre va a llevar a que en todo este año la economía, en vez de producir 100 sacos, solo va a ser capaz de producir a lo máximo 92 o 93 sacos. Es decir, 8 sacos se van a dejar de producir. Una economía que normalmente cada vez más producía más sacos. Haber dejado de producir esos 15 sacos de 100 en el periodo de la pandemia ha llevado a que 20 personas de 100 que antes estaban levantándose todos los días para ir a trabajar, ya no tengan motivo para levantarse porque perdieron su trabajo. ¿Sí? Ha llevado a que muchas mamás hayan tenido que salir del mercado laboral, es decir, dejar de trabajar y dejar de complementar el ingreso de los papás cuando los hay o cuando ellas están solas, porque las mamás dicen, o acompaño a mis hijos en la educación virtual o los estoy cuidando si son menores de 5 años porque no hay jardín infantil, o si no, pues no hay de otra. Entonces, ha habido un sesgo muy importante de esas 20 personas que dejaron de trabajar. Ha habido un sesgo muy importante sobre las mujeres. Pero al mismo tiempo ha llevado a que casi el 30% de las personas empiecen a sentir soledad, depresión, temas de salud mental. Ha llevado a que una cuarta parte de la población del país, imagínense, una cuarta parte, es tremendo, diga que de pronto no tiene plata para comprar los alimentos básicos. ¿Sí? Y ha llevado a que tengamos una disminución de la inflación muy baja. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la inflación, pues si la gente no está comprando, no está yendo a cine, no está yendo a restaurantes, no está yendo a hoteles por esos elementos, pues automáticamente vamos a enfrentar una situación en la que los precios no se mueven y por consiguiente tenemos una inflación muy baja. Esos son como los elementos más importantes que está dejando la pandemia del COVID-19, una contracción de la economía de casi el 7-8%, del empleo del 20%, problemas de salud, brechas contra las mujeres y sobre todo brechas también contra los jóvenes, porque pues los jóvenes que salen de formarse pues no encuentran oportunidades, encuentran un panorama mucho más oscuro a la hora de incorporarse al mercado laboral por esa situación económica que estamos enfrentando. Gracias, doctor Oviedo. Bueno, yo quisiera hacerle una última pregunta, ya nos ha regalado un montón de tiempo, pero quisiera hacerle una pregunta más como la forma emocional a veces de abordar o de asumir ese cargo. Si usted está, por la naturaleza del cargo, está recibiendo información permanentemente, ¿qué estadísticas le duelen más de este país? Y como para que no nos vayamos abajo, ¿qué otras le generan de pronto un poquito de ilusión y de esperanza de cara al futuro? Bueno, una estadística de la que más he sentido sorpresa y al mismo tiempo tristeza ha sido
que 2/3 partes de las personas mayores de 18 años en el país no tienen una red de apoyo. Entendía esa red de apoyo como un grupo de amigos al que uno visita recurrentemente, o que, por ejemplo, si lo echan a uno del trabajo, uno llama para decir, venga, ayúdeme a ver dónde me pongo a buscar trabajo. 2/3 partes, una cosa supremamente importante. Y que todavía casi el 44% de la población se siente insegura en el país, ¿sí? Entonces yo creo que esa debilidad del capital social, como de esas redes sociales que tenemos y que son indispensables para poder progresar y para poder avanzar, son bastante escasas en el país. Otra estadística, pues, aprovechando que estoy enfrentado a un escenario joven, pues el desempleo juvenil me parece que es una cosa supremamente importante. De las más optimistas en esa dimensión, es que la percepción de inseguridad en la zona rural, ustedes saben que en la zona rural, pues el país en el pasado fue cuando estuvimos más de 50 años en una situación de conflicto. En la zona rural, la percepción de inseguridad es mucho más baja que en las ciudades. Entonces, eso lleva a que lo que uno creería que hubiera sido al revés, que la percepción de inseguridad fuera más alta en el campo que en la ciudad. Es una oportunidad muy importante para que el país pueda mejorar esa confianza en las instituciones, habiendo ganado un punto muy importante de esa población rural. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos una cosa que me pone muy optimista, que tengamos una población en la que la participación de la mujer es mayoritaria. Que tengamos signos de que en esa mayoría de mujeres que somos como sociedad, tenemos mujeres muchísimo más educadas, que tienen unas oportunidades muy importantes de aportar a la sociedad, pero que al mismo tiempo generan una dificultad que es supremamente injusta con muchas de las mujeres que están en esta clase, y es que simplemente por el hecho de ser mujer hay dificultades para ingresar al mercado laboral y que haya brechas salariales. Imagínense lo injusto que es un país que ustedes, igual de capacitadas que sus compañeros, incluso más y mejor preparadas, simplemente por ser mujeres, ganen menos. Creo que ese es uno de los temas positivos que terminan negativo, pero que puede resolverse precisamente gracias a que las estadísticas dan fe y visibilizan este tipo de fenómenos. Bueno, doctor Oviedo, quiero de nuevo en nombre del grupo darle las gracias por este rato tan agradable. La verdad es que aprende uno un montón. Tendremos que revisar un poquito todas las respuestas porque realmente ejerce también su papel de profesor y nos da como un contexto súper amplio que hay que prestarle atención. Doctor Oviedo, muchísimas gracias. Muy interesante la conversación y espero que nos podamos volver a encontrar. Bueno, no, por supuesto. Que estén muy bien.